Mis amados, qué bueno tenerles de vuelta. Bueno, estamos en unos tiempos preciosos. Los hermanos me dirán, pero ¿por qué precioso, profeta, si hay tanta aflicción? Es que está a punto del rompimiento. El mundo está a punto de ver lo que nunca se ha contemplado del Espíritu Santo y Cristo. Ese binomio divino en este tiempo va a hacer cosas que nunca el hombre ha escuchado y visto. Y va a usar para ello a sus pastores y a sus apóstoles, que son la gente que gobierna la iglesia. Pero claro, los va a usar del corazón de Dios, llevándolos a cumplir el deseo de Dios, muriendo ellos a sus deseos. Profeta, eso no está como muy grueso. Grueso que yo te diga que ya no tienes que caminar por las cosas tuyas, sino que dependerás absoluta y completamente hasta para respirar de Él. Y cuando hablo de respirar no es el hombre físico, el hombre espiritual. Porque este tiempo ya la iglesia va a vivir en presencia, y la iglesia que viva en presencia va a caminar en esto de aquí adentro, en gloria. La iglesia no está enseñada a ver gloria, le fabrican gloria. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y vas a empezar a ver el milagro más grande que el Dios se puso en su corazón. Ponerle un corazón nuevo a cada hijo. Hacer de él una criatura nueva. Él no va a perder el tiempo con el corazón viejo. A ese lo clavó en la cruz. Él no va a perder el tiempo con tu interior. No, a ese lo clava en la cruz. Él te da corazón nuevo y criatura nueva. ¿Qué necesitamos hacer? Estar dispuestos. Eso es todo. Voy a empezar con mis notas. Yo sé que esto del lavarlo, que tiene que ver con una buena conciencia y purificar al ser. La iglesia no se enseñó a vivir en purificación. Esto era un símbolo de lo que Él iba a hacer en nuestro corazón. Y aquí todos los días los levitas que acompañaban a trabajar al sumo sacerdote tenían que ir al lavacro para entrar a oficiar, y cuando salían tenían que volver a ir a ese lugar para limpiarse de lo divino, para que tuvieran en cuenta que lo divino no era de ellos. Eso está como los dos burritos que te he contado tantas veces. En muchas series los he contado. Tú sabes que el Señor pidió un pollino, pero su padre fue traído con él. En el pollino se montó el Señor Jesús, y en el Padre le pusieron las capas, todas las túnicas del Señor. Léelo. Entonces alguien sacó ¿qué será? Un PowerPoint, una parábola de eso, pero a un día leí no sé en dónde, y después lo comenté aquí en una de las enseñanzas, que el pollino que iba llevando al Señor, cuando se terminó la correría, le preguntó el pollino al padre, le dijo: oye, ¿tú viste cómo me colocaban mantas en el piso para que yo pasara? Y cómo la gente aplaudía y echaba pipos, y cómo me hacían con todas las ramas arriba, casi ni me dejaban caminar. Y el papá lo voltea a mirar y le dice: qué burro eres, hijo. Tú no sabes que todo eso que hicieron no era por ti, sino por el Cristo que iba encima de ti. Así está la iglesia. Así estamos. Pero vamos a cambiar, porque es el tiempo, es ahora. Y Dios está levantando trompetas de Dios, y hombres y mujeres de Dios que se han apartado
de predicar la cruz, lo que el apóstol llamaba la locura de la cruz, van a regresar a la gloria. Los que no lo hagan, cada día estarán más lejos. Están como ese ejemplo que he estado comentándote hace días. Hoy en día, si tú miras las personas, ellos están cerca de los que están lejos porque están con el teléfono, dele y escriba y escriba. Y tú estás al lado de ellos, pero no estás cerca de ti. Estás cerca del que está lejos, pero lejos del que está cerca. Así estamos con el Señor. Pero es el tiempo, es ahora. Dios va a usar gente nueva. Países que por tiempo fueron radicalmente extremistas, a lo contrario a lo que es el Evangelio. En Hispanoamérica, como México, por ejemplo, en el 2005 te decía yo que México iba a ser la capital mundial de los avivamientos. Lo vas a ver. Pero entremos en materia. Voy a contarte sobre mis notas. Estas son notas que tengo escritas desde el año 2009. Todas las estamos recubriendo ahora. Ok. El purificar la conciencia nos lleva a desear ardientemente cambios. La persona que está deseando cambios, que está cansado de hacer lo mismo y no ver sino chispito de presencia. Sí, porque lo que sentimos ahí en los 40 minutos que estamos en la congregación, algunos ni siquiera lo sienten. Esos son chispitos. Para poder caminar en gloria en el santuario de Dios que está en nosotros, hay que tener un estilo de vida en presencia. De eso se trata lo que vamos a seguir hablando. Entonces tenemos que dejar de ser cristianos espectadores y saber que tenemos que trabajar con nosotros mismos de la mano de Cristo y el Espíritu, porque necesitamos tener un estilo de vida donde la presencia de Dios esté con nosotros. Tú tienes que llevar la presencia de Dios en el carro en que te transportas a tu trabajo, en medio del tráfico, en medio de la congestión, el llegar a tu empresa y que todo mundo pueda ver en ti la diferencia, porque la presencia está contigo. La presencia es lo que cambia las atmósferas, porque tu ambiente, que es el mundo en que vives, está en presencia. Las personas que están en presencia son los que enseñan la gloria. Tú no puedes enseñar gloria si no tienes una vida en presencia. Entonces, claro, tenemos que asquearnos, hartarnos, aburrirnos de una vida de cristianos donde no vivimos esto. ¿Por qué? Porque la palabra profética es que de la presencia del Señor vendrán los refrigerios para este tiempo, porque es el tiempo de la restauración de la gloria de la iglesia. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Mira esto. Tenemos que dejar de que nos emborrachen con el entretenimiento semanal y saber que tú no vas a un lugar a que te entretengan. Tú vas a ese lugar a adorar a tu Dios. Y más adelante, cuando estemos hablando del lugar santísimo, ya te dije, saliendo del lavacro, que es la purificación de la conciencia, el que tú te des cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que tienes que dejar de hacer. Y que Dios quiere el cambio, pero si tú no lo deseas, Él no lo puede hacer. En la cruz tú entregaste tus pecados y muchas partes de tu ser fueron cambiadas, pero hay otro mundo de ese ser que no ha sido transformado, tocado, cambiado, hecho una criatura nueva. Y entonces caminamos con Él y hacemos con Él, y Dios se asquea de esas obras. ¿Profeta, usted está hablando de obras? Sí, mi hijo. Si la fe que tú tienes
no enseña un fruto visible, entonces ¿para qué sirve la fe? Y si lo enseña, es una obra de la fe. Es que nos enseñaron una gracia que es de más desgracia que gracia. Tienes que saber que tienes que acabar con ese emborrachamiento. Que tú vas a ese lugar a tratar con tu Dios y a que Dios trate contigo. Tienes que saber que si tú escuchas palabras, porque Dios va a hablar palabra, el entretenimiento y la fantasía y las cosas no sirven. Lo único que cambia es Cristo. Cuando una palabra de Dios, que es una ley, bien sea porque esté escrita en ley, como cuando Dios dice, y Dios dijo, hagan tal cosa, o como cuando Dios inspira, no dice hagan, pero inspira en la escritura una ley. Y tú tomas esa palabra en ley, que está en logos, en letras, y se te revela Cristo, se te vuelve espíritu. Entonces ella te enseña un mandamiento, que es una explicación de esa palabra. Y aún ahí no tienes nada. Si no sabes cómo hacer con eso, no te sirve. Entonces, cuando estamos en el lavacro, nosotros tenemos que meditar y reflexionar. ¿Reflexionamos en qué? En lo que tenemos mal. Y meditamos en qué? En Cristo, que es la palabra. Ahí la palabra se va a convertir en vida. Ahí la palabra va a tomar forma. Ahí la palabra va a entrar a hacer lo que ella sabe hacer. El Señor no le ha dejado a nadie ese trabajo. Solamente desea que alguien preste sus oídos, sus ojos y su boca, para que el Espíritu Santo los use y con Cristo hagan lo que tienen que hacer. El milagro más grande del mundo, que es que una persona nazca en su interior a una vida nueva. Eso es lo que necesitamos. Mira esto. Habrán personas que se van a quedar ciegos y sordos y mudos, porque están más apegados al sistema del mundo que estar dispuestos al cambio. Si tú no estás dispuesto al cambio, te puedes conocer la Biblia, puedes recitar capítulos, libros, hablar con mucha maestría, con mucha divinidad de sus escritores, sus protagonistas. Pero si tú no lo haces, no tienes nada. No tienes nada. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús dice al respecto. Mira esto. El poder del lavacro en nosotros es la confesión de cualquier indicio o insinuación de la carne o la concupiscencia que hay en nosotros, para formar una limpieza constante con relación al pecado en nuestra vida diaria. Quiere decir que nosotros tenemos que estar constantemente en una regeneración constante, llevando nuestro hombre interior para que sea purificado. Cuando el Señor habla de esto, es bien claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde los púlpitos no se volvió a hablar contra el pecado para que la gente no se incomode. Pero si tú miras los ministerios de algunos jóvenes hoy en día, hablo en el medio hispano, sé que en el anglo también hay como 3 o 4, están revolucionando la iglesia y no son maestros en teología, ni tienen doctorados ni títulos, pero han encontrado una gracia y un favor de Dios. Cada domingo le hablan a una parte del ser interior que está mala. ¿Y qué resultados tienen? Pues que cada vez tienen más gente. Porque las personas andan buscando es que le digan cómo cambiar su manera de ser. Yo siempre coloco los ejemplos en los que yo caminé por muchos años. La droga y la borrachera. Un borracho o un drogadito no necesita que tú le digas que está borracho y que es pecado, o que está en droga y es pecado. No, dile cómo se sale de ahí. El evangelio tiene que ser práctico, mi hermano. El Señor
cada vez que tomaba la escritura cambiaba una vida. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer igual? Porque no tenemos el enfoque que tiene el Señor. Al Señor le interesa no ganar una alma en la cruz. No solamente eso, a Él le interesa que esa alma enseñe aquí mientras viva, después de haber pasado por la cruz y saber lo que es estar cubierto por la sangre del Señor, el poder que tiene. Tampoco se volvió a enseñar ni de la cruz, ni de la sangre, ni del poder de la sangre, ni el cerco que hace la sangre, ni saber a quién el diablo le tiene miedo. Entonces andan haciendo guerra espiritual contra el diablo como si el Señor no hubiera vencido esa lucha. Sí hay una guerra espiritual, pero tenemos que pelearla con las armas de Dios. La cruz y la sangre y el nombre tienen muchísimo poder y es a lo que el infierno completo le teme. ¿Cuánto hace que no enseñes en tu congregación sobre eso? ¿Cuánto hace que a los que llamas líderes? Sí, porque les llaman líderes, palabra de competencia, en vez de llamarles discípulos, que son dependientes de un maestro, de su padre espiritual. ¿Cuánto hace que no se habla del Getsemaní, del pretorio, del Calvario, del cargar la cruz todo el día, de crucificarse allí, de verse en la cruz no al Señor sino a nosotros? Que cada gota de sangre que cayó tiene tu nombre, el mío, el de Pepito, el de Juanito, el de María. Que el infierno completo reconoce que esa sangre le quitó la autoridad y el poder porque fue presentada delante del Padre a pagar un precio por alguien que iban a ser 2000 y pico de años después. Que el día que él se diera cuenta, el infierno perdería no una persona que tenía prisionera, sino que ahora tenía un guerrero contra él que sabía hablarle con autoridad, no porque grita mucho, ni porque habla mucha lengua, ni porque canta angelicalmente. No, conoce el poder de la cruz, conoce el poder de la sangre, conoce el poder del nombre del Señor. Y también sabe en dónde está Él con Cristo resucitado. De eso se trata el lavacro. Una cosa es estar aquí en la cruz, ya te perdonaron todo lo que tenías hasta el día que te presentaste. De allí para allá sigue sangre cubriendo tus pecados. Ahora, ¿por qué no se te quitan? Buena pregunta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar. Mira esto. Reconocer que solo Dios nos cambia es muy importante. Hay una palabra que te he hablado mucho, lo que es el metoneo, que es el cambio radical del asiento de la mente, o lo que el apóstol Pablo trata en Efesios 4, 22 y 23, el espíritu de la mente. O sea, la mente tiene un espíritu que la gobierna. Apenas te das cuenta, ¡ay, santo cielo! El espíritu que gobierna la mente es tu ser interior. Porque tu mente es un órgano pequeño creado por Dios para el servicio de ese ser y que ese ser se pudiera exponer a través de ella usando el lenguaje corporal o oral. ¿Para qué eres tú? Bueno, la parte activa, dinámica tuya, son sentimientos, apegos y emociones. A ti te tocan un sentimiento o un afecto y viene una respuesta. Esa respuesta es a través de una emoción. ¿Quién la va a expresar? El carácter. Entonces, la iglesia dejó de enseñar contra el pecado que está en los sentimientos del hombre, en el sentir del hombre. Entonces, él sigue explotando en las mismas dimensiones de emociones corrompidas que el apóstol Pablo llama deseos engañosos, porque no ha sido tratado allí. ¿Por qué las personas son llevadas a lo que hoy en día denominamos retiros espirituales?
se van un viernes, vienen un domingo, otros se van un sábado, vienen el domingo por la tarde, otros se van en cualquier momento, un día, 2 días. ¿Y por qué siempre vienen contando experiencias muy importantes? Ah, porque en esos lugares se trata directamente con el pecado. Pero ahí no va toda la congregación, van grupitos. ¿Por qué no se hace ese trabajo desde el púlpito? Ah, no, es que pierdo gente. Ah, entonces tú tienes una empresa. Yo pensé que tenías la iglesia del Señor. ¿Te duele? De eso se trata. De derrumbar las cosas que el hombre nos enseñó y que se colaron en la iglesia. Ahora, ¿por qué la gente viene a los encuentros y los perdemos? Porque no estamos interesados en su alma, ni en su familia. Estamos interesados solamente en las emociones que nos causa escuchar lo que Dios hizo. Sí, porque ahí lo que se mueve es la parte almática nuestra. ¡Ay, qué bueno, el Señor lo hizo! ¡Qué rico! Pero después esa gente sale. No hay quien esté afirmando esas personas. Y Dios dice que Él paga un salario al que lo recoja, o sea, al que lo lleve a la cruz. Pero nos da todo lo que le pidamos si los afirmamos para la vida eterna. El uno es Juan 4:32 y el otro es Juan 14 o 15, 14, 15 o 15:15, algo así. Se me escapa ahora, no, eso me vino así. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros crear en nuestras congregaciones? Exactamente lo mismo que les creamos en los retiros. Las personas tienen que reconocer que necesitan un cambio. La persona tiene que desear ardientemente que necesita un cambio. Que hay cosas en su vida que, aunque va a la iglesia, canta coritos, levanta las manos, diezma, ofrenda, todavía sigue atado a ellas. Y cuando una persona está atado a un pecado, está atado a maldición. Entonces, si recibe un mensaje que solo es bendición, 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 en el momento en que lo recibe, él está esas 2-3 horas, está muy bien. Pero después, como no se trató con su hombre interior para que él mire a la cruz donde él está, entonces se le levanta ese que lleva 30, 40, 50 años con él y echa patadas lo que desde el púlpito se le dijo. Esa es la vida real. Tú puedes decir, no. Mira tu fruto. Y mira el fruto que están logrando otros que le están hablando constantemente a su gente de las cosas de cambio en su corazón, pero que al tiempo, cuando le arrancan la maleza, usando la palabra, le siembran después la semilla que le va a florecer. Porque ellos tienen que tener la palabra como semilla enterrada. Si se le coloca como fruto ya, como ramas, como hojas, la van a desperdiciar. Mira esto. Desear ardientemente un cambio es lo primero que tenemos que colocar en el corazón de las personas. Y ahora te voy a nombrar las escrituras que lo dicen. Ellos tienen que aprender y estar dispuestos a sacrificar, como lo dice Romanos 12, 1, 2, que lo hemos tratado muchísimo en esta serie, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, que lo hemos tocado mucho. Dios desea que nosotros hagamos un sacrificio espiritual. ¿Cuál es ese sacrificio? Entregarle el área mala a Él. Eso es todo. Nuestra gente tiene que saber que las partes negativas nuestras, las que todavía caminan por años, que están con nosotros, es porque no se las hemos entregado al Señor. Y que tan pronto nosotros decidamos que hay que hacer un cambio allí,
el primero en salir a nuestra ayuda es el Espíritu Santo, que te va a llevar a una palabra, bien sea que te la diga tu pastor, o te la diga tu diácono, tu anciano, el tutor, el mentor, como tú le quieras llamar. O abres la Biblia y págate, Dios te la abre en la página precisa. Porque el que desea el cambio no está pidiendo acercarse a Dios, y Dios no arroja a nadie. Todo el que le busca, le encuentra si le busca con todo su corazón. Y Él le enseña los pensamientos buenos de prosperidad, de salud, de cambio para su casa, para el comportamiento con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares, en todos los lugares. Ese es el mayor deseo de Dios, hacer el milagro más grande en el hombre, darle una vida nueva. Mira esto. Estar dispuestos y radicales y determinados a la autodisciplina hasta entregarlo a la cruz. Profeta, ¿cómo así? Yo pensé que cuando me arrepentí, todo se fue para la cruz. Sí, todo por lo cual te arrepentiste en ese momento se fue. Pero si tú miras tu vida, sigues repitiendo formas, maneras de pensar, hablar y hacer, que son incorrectas delante de los principios de Dios. Entonces tú tienes que saber que hay maldiciones que no te has quitado de arriba. El pecado es una maldición. El principio de Dios es una bendición. Lo que te explicaba en días pasados. Misericordia, gracia inmerecida y gracia merecida. Tenemos que caminar en gracia merecida, que es cuando Dios nos galardona, nos premia por nosotros creer al principio de Dios y determinarnos vivir por Él. Ahí es cuando las cosas cambian. Estar dispuestos a, cuando encontremos lo que tenemos que cambiar, hacer una reflexión en esa área. No es, ay Señor, perdóname que yo miento. No, haz una reflexión de cuánta gente está todavía engañada. ¿A cuántos has engañado? Cuando tú avergüenzas a la área de tu vida en tu interior por lo que tú has hecho y le enrostras su pecado, el principio de Dios llega a botarlo a patadas de tu interior. La reflexión es con el pecado y la meditación es con el principio. Entonces, nuestros mensajes tienen que llevar reflexión al pecado y meditación al principio, para que la conciencia se descauterice y tengamos un buen juez interior que diga, eso no lo puedes hacer, pertenece a la cruz. Mira esto. Empieza por las cosas que más haces o por la que más te atormenta, pero empieza. Ahora, profeta, y ese que usted está explicando de dónde salió eso. Espérate, vamos para allá. Te voy a hablar directamente de la boca de nuestro Salvador, el que te cargó a ti y a mí en la cruz. Porque nos enseñamos a verlo a Él. No, Él se puso ahí para vencer por ti y por mí. Pero en Él estábamos tú y yo y todos los que hemos creído en Él. Mira esto. Déjame tomar un poquito de agua, que nosotros los predicadores de tanto hablar sufrimos de la garganta. Cuando digo sufrimos es que por más que nos cuidemos, tenemos siempre altibajos con nuestra garganta. Mira esto. Lucas capítulo 9. Hablar de negarse a sí mismo, crucificar permanentemente todo comportamiento destructivo. Este versículo que te voy a leer, te lo repito, es negarse a sí mismo, crucificar permanentemente todo comportamiento destructivo. ¿Qué va a leer, profeta? Ok,
9:23. No quiero entrar en lo anterior y lo posterior porque me voy a meter en otras cosas. Y quiero llevarte es a lo que tenemos que hacer para lo que estoy enseñando. Y él decía a todos, ¿a quiénes? No a sus discípulos, a todos los que le estaban ahí rodeando. Si alguien quiere venir en pos de mí, quiere decir, si alguien quiere hacer lo que yo hago, si alguien quiere hablar como yo hablo, si alguien quiere tener a papá Dios como padre, si alguien quiere tener al Espíritu Santo que ustedes ven operar, si ustedes quieren ver al Cristo que sale por mi boca, si ustedes quieren eso, les cuento, niéguese a sí mismo, tomen su cruz el día que se arrepientan y no vuelvan a tomarla nunca más. Ay, lee bien tu Biblia, muchacho, muchacha. Mira esto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántas veces hay que tomar la cruz? Cada día y seguirlo. Pero espérate. Él todavía no había ido a la cruz. Ahora me está hablando que después de que vaya y yo nazca en el año 2000 o en el año 1954 como nací yo, y me vine a dar cuenta de esto hace unos años atrás, a pesar de que él me clavó allá en la cruz, allá está el hombre que se arrepintió. Pero el hombre que carga la cruz todos los días es el Calvario, después del pretorio donde él pagó por mi pecado y Simón de Cirene se metió debajo a cargar con él la cruz. Eso significa que hasta que yo me vaya de este mundo, yo tengo que cargar mi propia cruz. Pero ¿cómo así, profeta? ¿Y él no fue el que murió por nosotros, pues? Sí, pero es que hay una cruz que tenemos que cargar para devolverla a la de él. Porque hay cosas que hasta que tú no estés consciente que pertenecen al hombre viejo, te seguirán engañando, como el apóstol Pablo lo dice, que el hombre viejo con sus deseos te seguirá engañando. Le llama deseos engañosos. Porque el espíritu de tu mente, otra vez el espíritu de tu mente, hay una fuerza espiritual que hace que tú crees con tu imaginación pensamientos que vienen activados a través de ese espíritu, y ese eres tú mismo, el ser interior, lo que sientes, tus apegos, tus afectos, ellos se manifiestan al mundo exterior con lo que conocemos como una emoción, que va a usar el cuerpo físico y al espiritual para manifestarse, corporalmente o por lenguaje. Mira esto. Y él dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida. Ahora, aquí tenemos que caminar despacio. ¿Cómo así que salvar su vida? Si ya él me salvó en la cruz. Pero es que espérate. La de la cruz es vida eterna, pero la Biblia, el Evangelio que compartimos, no solo es para vida eterna, es para que aquí en la tierra nosotros enseñemos el reino de Él. Pero el reino de Él no es de esta tierra. Se complicó la cosa. El reino de Él es en tu corazón. Si Él reina en tu corazón, Él va a enseñar en este mundo, cuyo rey es el diablo, que hay una manera, hay una forma de vivir en este mundo en donde las tinieblas y el mismo infierno se tienen que abrir para que ese reino se enseñe. Establecer el reino es una manera de vivir en este sistema bajo los principios de Dios, creyendo a ellos. Y cada principio es Cristo, y todos los principios en Cristo son la fe. Por eso las personas que viven en la fe
no que viven creyendo lo que la fe en fe. Ese es un problema, colocan la fe en la fe, en vez de colocar la fe en el que la mueve, que es el Señor. Usted tiene que creer en el principio que Él lo va a hacer. Eso es lo que es la fe. Mire esto. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, ¿cuál? La que manejamos aquí, la que nos movemos, que no es de acuerdo con la vida de Dios. Tú tienes que decidir seguir caminando en el adámico, aunque vayas a la iglesia. El adámico es el hombre de pecado, o vivir en el espiritual, que es el nacido por la palabra y el Espíritu, por el principio y la alianza del Espíritu Santo sobre el principio. Mira esto. La perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Se destruye y puede llegar hasta perderse. O sea, cuando nosotros entendemos que tenemos que hacer una revisión total de nuestro ser interior, y aquí es donde la conciencia va a comenzar a sufrir unos dolores de parto. ¿Por qué? Porque yo te voy a nombrar ahora áreas que saqué de la Biblia, de los diferentes hombres de Dios, en donde el Señor, por su Espíritu, plasmó exactamente los nombres que te voy a leer, de personas que vivieron en ese estado de ánimo, y el Señor logró cambiar ese estado a otro estado diferente. Y aunque volvieron a repetir en otros estados o en el mismo, Él los volvió a sacar de ahí. O sea que con el Señor sí se puede el cambio. Yo sé que el Señor va a usar en este tiempo que está profetizado a jóvenes haciendo reformas impresionantes, pero también creo que hay pilares del Señor que por años han estado trabajando, y el Señor no se va a olvidar de las obras de sus manos, porque en su corazón, aunque cosas hayan hecho de manera incorrecta, buscando hacer lo mejor, el arrepentimiento va a hacer que esas columnas sean los ejemplos para que la juventud pueda mirar en ellos que ellos sí pueden cambiar, sí pueden girar, para que sea Dios en ellos. Y eso será tremendo, ver ministerios de hombres de Dios que llevan 30, 40, 50 años, viendo cómo están determinados a que el milagro más grande de Dios suceda, que es darle vida nueva, corazón nuevo, criatura nueva, que ya los ministerios se interesen no por los números, aunque el que trabaje en la forma de Dios, va a tener muchos números. Ellos viven mirando cómo hacen finanzas, pero no saben que al interesarse por las familias tendrán muchos números y mucha finanza para los proyectos que Dios les coloca. Pero la iglesia tiene que volcarse a la familia, no a alguien que asiste a una congregación. Eso es como cuando usted visita la cárcel. Si usted nada más está dispuesto a ir a la cárcel, llevar una Biblia y hablarle al preso, usted es basurita. ¿Le duele? Que le duela, mijo. Usted es basurita. Porque usted va a la cárcel no solamente a darle aliento al que está preso. Encárguese de su familia. Soporte espiritualmente y hasta físicamente, materialmente, a las personas de ese hombre que está allá por un error. La iglesia tiene que tener interés por cada familia de cada persona que está en una butaca. Cuando eso suceda, ha llegado el cambio, ha llegado la gloria. Mira esto. Cuando nosotros hacemos esto y Él nos pide negarnos, nosotros estamos caminando en humildad delante de Dios. Estamos crucificados juntamente con Él.
y estamos decididos a servirle. Ahora fíjate, pensé que iba a leer más escrituras y no me alcanzó el tiempo, ya mi esposa me está haciendo señas. Mira esto, te voy a nombrar cosas que saqué de la Biblia que hemos dejado de enseñar de los púlpitos por estar a toda hora hablando de bendiciones, de prosperidad, y no que la iglesia no tenga la bendición. Soy partidario de que el que es llamado bendito de Jehová, Jehová lo protege. Yo lo he visto con mi vida, en nuestra empresa, con mis hijos. Año 09, año 010 y se termina el 011. ¿Cómo? No sé. Pero el Señor, hasta el día de hoy, ha suplido todas las cosas. No he podido diezmar en esas cantidades y ofrendar como lo hacía antes, pero voy mi diezmo y repito mi ofrenda por la mitad de mi diezmo. Y no recibo un cheque de mi compañía desde enero del año 2009. Y he seguido viajando, predicando. Todo sigue igual, mis hijos tienen sus familias, sus casas, todos seguimos trabajando. ¿Estamos alcanzados en algunas cosas? Sí, pero vamos a salir de ahí. Si hemos pasado 3 años y ahora se está abriendo todo, vamos a salir de ahí. Pero te quiero nombrar cosas en las cuales nosotros no nos enfocamos hace mucho tiempo. Ya te dije, el Calvario, Simón de Cirene cargando la cruz con el Señor. La iglesia no sabe que tiene una cruz que tiene que cargar. No, que ya la cargó el Señor. Bueno, Él dice que tomemos la cruz y la carguemos todos los días de nuestra vida para no destruir nuestra alma. Dice que el que quiera ser su discípulo tome la cruz de Él y lo siga. Mira esto. Cosas por las cuales los púlpitos se han alejado de hablarle al ser interior que no ha cambiado y que llena las butacas de las congregaciones por millones. Dejamos de hablar sobre el enojo, por ejemplo. Eso activa la cólera, la ira, el odio, el resentimiento, la frustración, la irritabilidad, los celos, la violencia y la envidia. Mira cuántos temas tenemos aquí que no hablamos por tiempo, por estar hablando solo prosperidad y salud, buscando milagro de salud y milagro de prosperidad. Y es importante los dos, pero de nada te sirve si tu ser interior se sigue comportando igual. Ese mensaje no te calza nunca ni te va a calzar. Pero la gente recibe por aquí el mensaje y por aquí se le sale. Dejamos de hablar de los miedos, las angustias, las ansiedades, la desconfianza, los nerviosismos, las preocupaciones, los pánicos, el estar sorprendido, asustado en medio de las tormentas. Estos son temas que hay que tocar uno por uno. Están en la Biblia, yo no me los inventé, los saqué de la Biblia. Ahora mira esto, el tema sobre la tristeza. Melancolía, autocompasión, soledad. Imagínate la soledad, por ejemplo. Algo que se sufre mucho en este país, en Estados Unidos. La gente puede estar con personas alrededor y se siente solo. Es la falta de ilusión ante la vida. La falta de ilusión ante la vida hace ausente a una persona. Y cuando usted está en ese estado, es la madre de las rutinas y los vicios. La madre de la rutina y los vicios es la soledad. Imagine por dónde vamos. Gente deprimida, apenada, avergonzada y humillada por lo que le ha tocado vivir. Ahí te he nombrado 3 áreas de nuestro ser interior que no son tratadas por los púlpitos hace mucho tiempo. Enojo, miedo y tristeza. ¿Qué le damos a la iglesia? Alegría, gozo,
Le hablamos de paz, de misericordia, de abundancia, de prosperidad. Le hablamos de cómo tener buenas relaciones con la familia, de comunión. Esas dos palabritas las vamos a estar tocando. Porque usted no puede tener relación con Dios, hay que tener comunión. Por estar en relación con Dios es que estamos como estamos. El siguiente programa voy a tocar bien eso. Ahora fíjate, si nosotros nos enfocamos a enseñarle a la gente las áreas que tienen malas, como cuando van a un retiro, inmediatamente se les siembra la palabra, el principio de Dios, que no solamente lo arranca de su corazón, sino que le siembra el cambio. Vamos a tener gente llenando y haciendo línea para entrar, porque en ese lugar le están diciendo cómo cambiar la vida. Pero mis amados, se terminó el tiempo. Me preparé con muchas escrituras, pero no me di cuenta a qué horas me corrió tanto el tiempo. Pero sí hice una cosa. El lavacro en el tabernáculo de Moisés había que hacerlo todos los días para poder entrar al santuario. Y él dijo que esto era una copia de lo que estaba en el cielo que iba a venir a nosotros. Quiere decir que nosotros necesitamos una purificación para estar en presencia. Una cosa es presencia y otra cosa es gloria. En la medida en que tú vas limpiando tu ser interior, se va metiendo más vida de Dios dentro de ti. Comienzas a estar más en presencia. Pero la presencia es solamente para poder pasar a enseñar la gloria. Y eso no solo vive en tu santuario. Pero bueno, gracias, Señor. Tú lo haces como tú quieres. Y en el tiempo que tú quieres. Gracias, mi Cristo, porque si tú no me iluminas sobre tu escritura, no podría, Señor, hablar de tus tiempos. Gracias, Espíritu Santo. Amén.